Hola, espero que todas, todos y todos estén bien, resguardados en sus casas. Les agradezco un montón que se hayan interesado por tomar este club, que comenzaremos hoy revisando principalmente a la denominada generación de los hijos. La idea es revisar a los principales exponentes de la literatura chilena actual. Entonces, hoy comenzaremos viendo a escritoras y escritores nacidos alrededor de los años 70, entre el 70 y el 75 principalmente, y para en la siguiente sesión continuar viendo ya autores nacidos a desde finales de los 80 hasta casi el 2000, y vamos a ir viendo cómo se articulan estas distintas corrientes literarias para en la tercera y cuarta sesión entrar a revisar el panorama de las editoriales independientes chilenas actuales. Es un poco para contextualizarles de qué va a tratar este club y cómo vamos a ir sesión a sesión avanzando y especificando un poco más cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Ya siendo las 12:05, creo que vamos a comenzar. Voy a compartir un PowerPoint para que puedan ir viendo y relacionando caras con nombres. Ahí estamos. Bien. Ahí sí. Bien, partamos por el contexto. Obviamente los autores y autoras no nacen de la nada, son publicados por editoriales y la idea de este club nace justamente desde darnos cuenta que en los últimos 10 años aproximadamente la escena editorial chilena comenzó a mutar y distintos autores que en un comienzo publicaban en grandes editoriales comenzaron a optar también por publicar con editoriales independientes, ¿no? Este atractivo que significó esta aparición o el fortalecimiento de la industria editorial independiente lo hemos visto reflejado tanto en el interés de autores ya consagrados como los que vamos a revisar ahora, como por también el apoyo y la confianza que le han entregado autores emergentes, el deseo de encontrar nuevas voces, ¿no? Este es el contexto en el que podemos situar este club. Desde ahí nace la idea de hacer este club. Y como les explicaba en un comienzo, la idea de hoy es revisar la llamada literatura de los hijos. Como pueden ver acá, Rodrigo Pinto, ya crítico de la revista El Sábado desde hace bastantes años, crítico literario, ¿no? Nos cuenta que la literatura de los hijos es aquella que vivieron su adolescencia, principalmente los autores y autoras de esta generación, vivieron su infancia en dictadura, principalmente durante los años 80, y al momento de decidir hacer literatura, recurren a su adolescencia, los recuerdos de su adolescencia, para plasmar mediante la literatura tal vez estas preguntas que no se lograron responder cuando ellos eran pequeños, ya sea por la manipulación de información que había en la época, etc. Destacar que esta generación llamada literatura de los hijos, término que acuñó la crítica y académica Lorena Amaro, no es exclusiva de Chile, sino que es una especie de movimiento, si se quiere, que ha tenido sus pares en países vecinos como Uruguay, Argentina, Perú. Bien. ¿Cuál es el rasgo común de los exponentes de la literatura de los hijos? Y como dice aquí, es la autoficción. ¿Cómo vamos a entender la autoficción? Es la fabulación narrativa a partir de la propia biografía. Esto quiere decir que muchos autores y autoras recurren a recuerdos de su infancia, pero no solo los propios, ¿no? Sino que también lo que fueron viendo en esa época, testimonios de amigos, perdón, testimonios de amigos, y los incorporan a sus relatos como si fuesen propios.
Evidentemente muchas veces hay elementos de ficción también, no es que sean biografías lo que ellos escriben, sino que hacen literatura a partir de elementos biográficos, tanto propios como de su entorno. De ahí el término autoficción. Ficcionamos a partir de la propia experiencia, ¿no es cierto? Algunos de los principales exponentes de narrativa, me imagino que a la primera que vamos a revisar acá, muchos la han escuchado, Nona Fernández. Nona no solo es escritora, ella también es dramaturga y actriz, es de formación, de hecho, del teatro. Comenzó publicando este librito, El Cielo, conjunto de cuentos, fue su primera publicación, a la cual fueron acompañándola distintos títulos como Mapocho, Avenida 10 de Julio, Guamachuco. Luego vino Fuensalida, Space Invaders y Chilean Electric, publicadas por editoriales independientes, ¿cierto? La Dimensión Desconocida, ella tiene algo muy bonito que alterna la publicación en grandes editoriales y también publicaciones en editoriales independientes, como es el caso de Space Invaders y Chilean Electric, ¿no? Su última publicación fue Voyager, un libro hermoso que a partir podríamos decir que es un ensayo, pero no es tan así, porque es un ensayo que mezcla bastante también el tema de la biografía y de las vivencias personales, en el cual reflexiona un poco, es una muy buena puerta de entrada a la obra de Nona Fernández, este libro. ¿Por qué? Porque desarrolla las temáticas que luego, o sea, que previamente había ya desarrollado en muchos de sus libros, el tema de la memoria, el tema de las estrellas como metáfora de este pasado que ilumina el presente, ¿no? Y, bueno, entre otras cosas también publica teatro, ha escrito 2 obras de teatro, El Taller y Liceo de Niñas, ambas publicadas por Ediciones Oxímoron, que es mi editorial. Aquí tenemos, por ejemplo, Liceo de Niñas, esta fue publicada el año 2016, perdón, y El Taller, que fue publicada el año pasado. Bien, acá ahora vamos a ver un extracto de la escritura de Nona, para que nos podamos hacer un poco una idea de cómo es que ella trabaja el tema de la memoria y su infancia en dictadura. Bien, acá tenemos un extracto del Liceo de Niñas. Si me permiten, se los voy a leer en voz alta. El resto de los compañeros miran escondidos desde lejos, sin imaginar lo que pasa ahí adentro. No saben que Pegaso está ahí. No saben que lo tienen en el suelo, aplastado bajo los bototos de un Paco. No saben que uno de los carabineros le descerraja un tiro en la nuca. No saben que sacan el cadáver del furgón y lo tiran en el suelo, junto al cuerpo de su hermano. No saben. Está un poco el tono en el que escribe Nona, ¿no? Si bien esto es sacado del Liceo de Niñas, que es una obra de teatro, podemos ver que Nona, dentro de los distintos géneros en los que ella escribe, tiende a entrelazarlos, ¿no? Sus obras de teatro tienen mucho de narrativa, su narrativa tiene mucho también del género dramático. Ella, además de escribir obras y novelas, y ahora último ensayo, ¿no? También fue guionista, ¿no? De teleseries como Banda Esteliza, Amores de Mercado. Entonces, maneja muy bien este constante híbrido entre géneros literarios. A mí, bueno, fue premiada hace 2 años ya en México con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que se le entrega a la mejor pluma en español femenina, ¿no? Mujer. Isma. Se lo entregaron, sí. Disculpa, estamos teniendo problemas con el audio. Las personas nos dicen que te estás escuchando muy fuerte y que está generando algo que produce incomodidad. Entonces, a ver si de pronto le puedes bajar el tono, el volumen. No sé si de pronto lo tienes, le hagas un pequeño ajuste para que las personas puedan escuchar mejor. Sí, claro. De repente se habla más despacito, tal vez, ¿no? No, ahí se escucha perfecto. Ahí está perfecto. Ya. Este es el tono. Me disculpan si es que mi entusiasmo les reventó los tímpanos.
Como les decía, bueno, Nona recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz hace 2 años por su novela La Dimensión Desconocida. Bien, un reconocimiento bastante importante para las letras hispánicas. Ahí está la portada que les mostraba anteriormente. Otro de los más destacados exponentes de esta generación, el caso de Alejandro Zambra. Sus obras han sido llevadas al cine, ya ha tenido reconocimiento en el extranjero, en Europa, en México. Sus libros han sido traducidos. Es autor de las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa. Un libro mucho más experimental también que tiene dentro de su bibliografía, es Facsímil, un libro que les recomiendo, pero de todas maneras, porque es bien interesante cómo trata este tema de lo que fue para quienes dimos la prueba de aptitud académica, encontrarse con este facsímil, ¿no? Muy irónico, muy crítico, es de una escritura mucho más íntima que en el caso de Nona Fernández, ¿no? Que crea sus ficciones y le mete más ficción a su historia. En el caso de Zambra, es un escritor, poeta y narrador que incluye mucho más lo que es su propia experiencia, ¿no? Vamos a leer también un fragmento de Formas de volver a casa. De niño me gustaba la palabra apagón. Mi madre nos buscaba, nos llevaba al living. Antes no había luz eléctrica, decía cuando encendía las velas. Me costaba imaginar un mundo sin lámparas, sin interruptores en las murallas. Esas noches nos permitían quedarnos un rato conversando, y mi madre solía contar el chiste de la vela inapagable. Era largo y fome, pero nos gustaba mucho. La familia trataba de apagar una vela para irse a dormir, pero todos tenían la boca chueca. Al final la apagaba la abuela, que también tenía la boca chueca. Apagaba la vela untándose los dedos con saliva. Mi padre celebraba también el chiste. Estaban allí para que no tuviéramos miedo. Pero no teníamos miedo. Eran ellos los que tenían miedo. De eso quiero hablar. De esa clase de recuerdos. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en este fragmento el tono intimista de Alejandro Zambra, y también vemos que es casi como una especie de declaración de principios acerca de su escritura, ¿no? De eso quiero hablar, de esa clase de recuerdos. Vuelve constantemente a su infancia en los 80, tenía 10, 12 años, por ejemplo, para esa segunda ola de represión, ¿no?, que hubo entre el 85 y 87. Es una temática que vamos a ver muy repetida en esta generación, la vuelta al periodo más oscuro de la dictadura, en el cual no había muchas respuestas. Sus padres no tenían las respuestas, y ellos las empezaron a buscar a través de la escritura, ¿no? Ahí está la portada de Formas de volver a casa, publicado por Anagrama, editorial española, ¿no?, de Barcelona. Alejandra Costamagna, tal vez una de las más prolíficas en cuanto a cantidad de libros publicados. Bien reconocida, se ganó su espacio primero como periodista dentro del canal Rock and Pop, de suplementos juveniles en los diarios, ¿no? Así comenzó a meterse de a poco, y podríamos decir que tal vez fue una de las primeras, junto con Lina Meruane, que ya vamos a llegar a ella, en publicar bajo esta temática. En el caso de Alejandro Costamagna, no vuelve tan directamente a los hechos ocurridos en dictadura como las consecuencias que dejó esa infancia en las familias, ¿no? Distintas patologías mentales, ¿no?, que fueron agravando a su entorno, y a través de ello va construyendo estas historias. No es una escritora cómoda de leer, no esperen encontrar historias bonitas en la literatura de Alejandra Costamagna, tanto como entrar a historias que los van a conmover, los van a incomodar, y les van a hacer sentir sensaciones bastante intensas, ¿bien?
Aquí vamos a leer un fragmento de Imposible salir de la Tierra, libro publicado por la editorial chileno-peruana Estruando Nudo. Aquí lo tenemos. Es un libro de cuentos. Alejandra Costamaña se ha caracterizado más que por la novela por sus cuentos. Julieta terminó transando. Al día siguiente llamarían al médico y al subsiguiente se internaría en el hospital. Pero fue solo para calmar el lloriqueo de la hermana y alejar el fantasma de la madre, que cada vez se les aparecía con más frecuencia, apestando a barbitúricos vencidos. Y también al del padre, que bajo la tierra de Oriente zumbaba en sus cabezas. Pero la verdad de las cosas es que Julieta ya no estaba encariñada con la vida. Tras los episodios del padre y de la madre, había tenido un cactus, un pez azul de acuario y un sobrino en segundo grado, un hijo de un primo. Consideraba que había superado la trágica orfandad. Casi el árbol, casi el animal, casi el hijo, la cadena natural según los psicoanalistas. Había marcado el visto aprobatorio en los 3 ítems principales de sus interminables listas y ahora solo tenía a una hermana llorosa y un tumor desplegándose cuesta arriba por su estómago. Dadas así las cosas, morirse no era un problema. El problema real era cómo y cuándo. Mediante estas historias íntimas, Alejandra Costamaña suele desnudarnos problemas que tenemos heredados, por ejemplo, la privatización de la salud, la privatización de la educación. Son temáticas que bastante recurrentes, pero siempre a través de estas ficciones que crea, estos cuentos que suelen ser con una alta concentración de sentido, son muy simbólicos, ¿no? La pluma de Alejandra Costamaña se caracteriza por tener distintos niveles de lectura. Es muy interesante leer entre líneas cuando nos enfrentamos a un texto de Costamaña. No es extraño toparnos con relaciones incestuosas, con casi todos los tabús familiares que se evita hablar, Alejandra Costamaña los toca. Por eso les digo, es una literatura muy, muy, muy potente. Su escritura está llena de poesía, a pesar de ser considerada narradora, ¿no? Ahí está el libro que les mostraba, Imposible salir de la Tierra. Juan Pablo Sutherland, como podemos ver, a diferencia de Alejandra Costamaña, si bien escribe de antes, no tiene una obra tan prolífica en el sentido de ser vasta, ¿no? Pero sí tiene libros muy importantes para comprender, por ejemplo, desde otro lado, distinto al del Lemebel, ¿no? Para entender cómo vivió una infancia un niño gay en los años 80, cómo entraba esto en una sociedad tan autoritaria, en una sociedad tan conservadora y con una dictadura abiertamente homofóbica, ¿no? Su última novela es Papelucho gay en dictadura, publicada el año 2019 por Alquimia Ediciones. Vamos a ver un fragmento de Juan Pablo. Me dicen niño elefante y no recuerdo el golpe militar. Mis padres nunca quisieron hablar de ese día. Todo fue como si hubiesen censurado la película más importante de sus vidas. De los años 70 no sé mucho, solo que hubo un golpe de Estado, que Allende murió y mucha gente cayó detenida, desapareció y a otros los patearon de Chile. Mi memoria se formó en los años 80, cuando todo comenzó a tener sentido. Ven acá, vemos una reiteración o una similitud un poco con lo que leíamos en Zambra al comienzo. Las novelas de estos autores suelen tener, en casi todos los casos, una especie de declaración de principio, ¿ya? De a dónde va a viajar la memoria de ellos, esta necesidad de insistir en la memoria para no repetir los errores del pasado. Esta necesidad de encontrar respuestas a una infancia truncada, llena de secretos, ¿no? Llena de sombras, llena de desapariciones. ¿Cómo se entiende esto? Y que, claro, lo empiezan a entender cuando comienzan a escribir a mediados de los 90. ¿Cómo entender este pasado?
la literatura puede ser una respuesta. En este caso, esta generación en particular encuentra en la literatura una respuesta. Y bueno, vamos a ver ya en la próxima sesión también, vamos a ver las diferencias, ¿no?, que tiene esta generación con la generación contemporánea mía, digamos. Aquellos nacidos a finales de los 80 y con una adolescencia recién transcurrida en los 90, en esta democracia que no fue, o en estas promesas de democracia. Vamos a ver que hay temáticas mucho más distintas en las generaciones posteriores a esta generación, pero esta generación va respondiendo un poco a esas mismas dudas, esas mismas interrogantes que sus padres no pudieron entregarle. Mucho secretismo, mucho silencio siempre. También decir que evidentemente esta generación no nace de forma espontánea y ajena a influencias anteriores, ¿no? Generaciones anteriores, como la generación del 50, incluso tal vez algunas anteriores. Autores como María Luisa Bombal, Marta Brunet, José Donoso, Droguet, Edwards, son autores que vamos a ver que resuenan dentro de esta generación. Siguen habiendo elementos que ellos rescatan de aquellas otras generaciones, Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán, todo ese realismo social que se hizo en los años 20. Lo vemos reflejado de alguna forma también en esta generación, pero actualizada de alguna forma, ¿no? Como reescrita, revisitada de alguna forma. Portada de Papelucho Gay en dictadura. Lina Meruane. Lina Meruane es tal vez quien abrió el camino internacional para esta generación de los hijos. Ha sido traducida a varios idiomas ya. Se maneja bastante en distintos géneros literarios, ha escrito cuentos, novelas, guiones, diatribas, ensayos, híbridos entre ensayo y poesía. Aquí tenemos algunos de sus ensayos, por ejemplo, aquí está Contra los hijos, un libro muy interesante, escrito en formato diatriba, en el cual se descarga ante esta imposición hacia la mujer de ser madre para poder estar completa, ¿no? Excelente libro, es muy entretenido. El hecho de que esté escrito en el formato diatriba, que es como una imprecación a un otro, lo hace muy ágil de leer. También publicado por Random House Mondadori. Tiene también esta novela, Cercada, en el cual juega todo el rato entre que entra a la historia, pero ella al mismo tiempo es la guionista, se está filmando una película acerca de esta novela, se nos cruza la ficción, la metaficción, diferentes estilos de escritura, y es una hija que descubre que su padre es un asesino y cómplice de la dictadura. Tema peliagudo el cual visita Lina Meruane. Otra de las cosas que ha permitido que la internacionalización de la obra de Lina Meruane son libros como Volverse Palestina, que ya cuando ven aquí los números de las biografías, estas distintas fechas son las reediciones en otras editoriales del mismo libro. Esto quiere decir que las novelas de Lina Meruane han sobrevivido a la contingencia del momento en que fueron publicadas, y podemos encontrar la misma novela publicada con 15 años de diferencia en editoriales de Argentina, de España, Alemania, Francia, etc., ¿no? Tenemos también este poemario ensayo, ahí está en este híbrido, Lina Meruane es de ascendencia palestina, y en este libro, tanto como en Volverse Palestina, que son libros publicados casi al mismo tiempo, son muy complementarios uno del otro, encontramos su pregunta por sus raíces, ¿bien? Viaja a Palestina, conoce la tierra de sus padres, de su abuela, y hacen reflexiones bastante interesantes acerca de la lengua, la imposición de la lengua, el cómo vamos a nombrar lo que se nombra,
por qué hay algunas palabras permitidas y otras no, y desde ahí hace un paralelo también entre lo que ocurre hoy en territorio ocupado palestino por parte de colonias israelitas a lo que ocurrió aquí en Chile, ¿no? Les recomiendo mucho este libro también, Palestina, por ejemplo, y Volverse Palestina, para entender desde una mirada tal vez que está fuera del conflicto mismo, entender un poco lo que ocurre ahí y los paralelos que podemos tener incluso en lugares tan lejanos como aquí en Chile con lo que está ocurriendo allá. Sistema Nervioso es su último libro publicado, novela publicada por Random House. También ha publicado con editoriales independientes, ¿no? Como les decía, esta Cercada está publicada por Cuneta, una de las primeras editoriales independientes que ya veremos en las próximas sesiones. Y Palestina, por ejemplo, fue publicada por Ediciones Libros del Cardo, una editorial además de Valparaíso, lo cual lo hace muy interesante porque también apoya la descentralización. Vamos a leer un fragmento de Fruta Podrida, una de las primeras, si no me equivoco, es la primera novela que escribió Lina Meruane. Nos sentamos en un banco de madera bajo los álamos. Él abre una cajetilla silbando desentonadamente para llenar el silencio. Alargo la mano, acepto su cigarrillo. Ambos sabemos que me está ofreciendo un placer prohibido, pero enciende el suyo y después el mío y se queda esperando que yo le dé las gracias. ¿No se te olvida algo, Zoila?, me susurra, volviéndose hacia mí con una ceja levantada. Subo los hombros, doy otra calada y siento que los álamos se me vienen encima. Dan vueltas aceleradas en mi cabeza. ¿No te enseñaron a agradecer? No he pedido nada, pienso, mareada, incluso aturdida, aplastada contra mí misma. ¿Qué tengo que agradecer? Le devuelvo su cigarrillo a medio fumar, pero el enfermero no lo recibe. ¿Cómo es que nunca dices nada? Sonrío y aspiro otra vez, cegada por el humo. Bien. Espero que lo estén pasando bien. Pronto, bueno, si quieren ir comenzando a hacer preguntas mediante el chat, pueden ir haciéndolo desde ya para que no se les olvide y las vamos a revisar cuando estemos aquí ya más avanzados. Aquí tenemos la portada de Fruta Podrida, pero de su última edición, año 2018, en Eterna Cadencia, es una editorial argentina. Así como les comentaba, Lina Meruane fue quien abrió un poco el camino para autores como Nona Fernández, Zambra y Alejandra Costamaña. Tal vez fue la primera, bueno, ella también recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, antes que Nona, y en el fondo ahí se abre un camino que es innegable, ¿no? La importancia de esta escritura, y aquí quiero hacer un pequeño alcance, que es como más que nada un palo para quienes han estudiado esta literatura, la simpleza con la que muchas veces los críticos y el mundo de la academia han confundido a esta autora es majadero y agotador de alguna forma, ¿no? Le han adjudicado libros de Lina Meruane a Nona Fernández, cuando invitan a Alejandra Costamaña, le dicen Nona Costamaña y así, ¿no? Creo que es muy simplista ver y decir como, es mujer, es de la generación de los hijos, son todas lo mismo. No, absolutamente no. Cada una tiene sus particularidades en su escritura, cada una tiene obsesiones literarias que va desarrollando a lo largo de su obra, que si bien podemos enmarcarlas dentro de esta generación, hay que aprender a leerlas para ir viendo cómo cada una tiene una voz absolutamente original, muy propia. Y también quisiera destacar, porque se tiende a destacar como Alejandro Zambra como el gran escritor chileno en este momento. Y se tiende a invisibilizar a grandes escrituras, y a mi parecer incluso más interesantes que Zambra, como Lina Meruane, como Alejandra Costamaña y como Nona Fernández, ¿no? Las tres con una obra maravillosa, profunda, poética, política. No sé, deberíamos estar
mucho más orgullosos de lo que se sabe del nivel de escritoras y escritores que tenemos en esta generación actual. Y aquí, a pesar de que el término literatura de los hijos no se ha preocupado de la poesía, en el fondo, Lorena Amaro, cuando pensó este término, ella no involucró a los exponentes de poesía. Sí tenemos exponentes importantes que se relacionan en cuanto a esta temática que les comentaba antes, o a este rasgo común que es la autoficción. Y yo me tomé la libertad de incluir a dos autores que me parece que son los que más calzan dentro de esta categoría. Y lamentablemente aquí se me quedan afuera grandes exponentes, pero que son de generaciones anteriores, la generación de los 80, por ejemplo, en la cual tenemos tremendas poetas como Elvira Hernández, Carmen Berenguer, nos sobran. Está la Ana María del Río, ¿no? Un poco anterior. Pero aquí, por favor, me van a perdonar que solo ya he puesto dos, pero justamente en esta patudez que me tomé de incluir poetas dentro de esta categoría de literatura de los hijos, preferí no pasarme tanto de la raya y escoger solamente a dos. Principalmente también por la relevancia que ellos han tenido dentro del mundo cultural, no solo como escritores, sino también en su aporte en la creación de revistas literarias, en la creación de editoriales, como es el caso de Jaime Pino y Camilo Brodsky. Jaime Pinos es tal vez uno de los más grandes exponentes de la que se denominó poesía documental, a través de libros como Documental, como este que tengo aquí, Criminal, en el cual Pinos escribe como que él fuera el Tila. No sé si recuerdan al Tila, este cabro que era violador, asesino. Bueno, aquí, mediante Criminal, por ejemplo en Criminal, Jaime Pinos busca ponerse en los pies de este sujeto marginal, indagar en su infancia, indagar en el trato que tuvo de parte de la justicia y los fiscales en los años en que estuvo preso. Y es un trabajo bien interesante, ¿no? Nos obliga a preguntarnos quién es el criminal, cómo se forma un criminal. ¿De dónde viene un criminal? ¿Es simplemente una persona mala? ¿Nace así como por generación espontánea un criminal? Pino nos obliga a preguntarnos un poco más allá de eso. ¿Bien? Y con Documental, que es uno de sus últimos libros, vamos a revisar aquí un fragmento. Vemos el tema de la memoria nuevamente, ¿no? La importancia de no olvidar para poder no repetir los mismos errores. Se corregirán los libros escolares. La palabra dictadura será reemplazada por régimen militar. ¿Qué es una dictadura? La dictadura explicada a los niños. Una dictadura es un lugar lleno de miedo y de cadáveres. Una dictadura es un infierno, un lugar donde se hace sufrir. Una dictadura es la música a todo volumen y a plena luz del día que sale hacia la calle y los patios de la escuela vecina, desde los altoparlantes del centro de torturas, por poner un ejemplo. Esto es muy recurrente en la poesía de Jaime Pinos. Es revivir y tratar de, mediante estas imágenes poéticas, persistir en los hechos que se han intentado borrar, ¿no? La persistencia de la memoria, básicamente. Esta es la portada de Documental, libro publicado el año 2018. Camilo Brodsky, así como Jaime Pinos, también personaje importante
del mundo cultural de principios de los 90, creó la editorial Das Kapital. Hoy en día está dedicado, además de a la escritura y a su labor como poeta, es concejal de la comuna de Ñuñoa. No le voy a tener que decir de qué lado es concejal, ¿no? Bueno, aquí vamos a revisar un poema de su libro La Noche del Celota. Un libro muy interesante, ¿no? La Noche del Celota hace un paralelo entre lo vivido por su familia de ascendencia judía y hace un paralelo entre los campos de concentración nazi y con la realidad vivida en Chile con la dictadura. Vamos a leer un poema escueto del ejercicio de la vida y sus manecillas. Hay un perro muerto en cada uno, pero ahora solo puedo pensar en el que estaba hasta hace un rato, boqueando apenas bajo un árbol de la Villa Galilea, a pasos de los estacionamientos vacíos y los juegos infantiles, al costado de la multicancha donde juegan los volados con sus perros, muertos en la espalda y trotan las familias con sus perros muertos, escondidos bajo el buzo y corren nuestros hijos con sus perros, pequeños pero muertos de igual forma, entre sus baldes y pelotas de polietileno azul. Ahí está la portada de La Noche del Celota, poema que acabamos de leer, está la portada del libro y ahí vemos cómo para la portada, por ejemplo, aquí se explicita el paralelo al ver las distintas marcas con las que se clasificaba cuál inventario de animales a la población judía en los campos de concentración. Muy interesante este libro, cuando Camilo habla de Villa Galilea, es muy interesante como uno puede hacer el paralelo con la Villa Frey, ¿no? Que es donde vive Camilo. Entonces es muy interesante ir viendo este paralelo entre Villa Galilea, Villa Frey, campo de concentraciones nazi, campo de concentraciones acá en Chile en dictadura. Quisiera ahora ya poder abrir las preguntas. Voy a cerrar aquí esta presentación y vamos a dejar de compartir. Vamos a revisar los chats ahora. Hasta el momento no hay ninguna pregunta de los participantes. Entonces, no sé si alguien tenga alguna inquietud, puede habilitar su micrófono y conversar directamente con Ismael para que no tengamos intermediarios y pueda hacer una charla más interactiva. Adelante, les dejo la palabra. Y quien quiera hablar, si quiere puede prender la cámara también para mirarnos frente a frente. Gracias a ti, Tamara, por interesarte y formar parte del club. Ya, aquí hay una pregunta de Catalina. Sí, Catalina, Juan Pablo y Pedro Lemebel fueron muy amigos, eran parte de la escena queer, por decirlo, de la escritura incómoda. Claro que con años de diferencia uno y otro, tenían alrededor de 15 años de diferencia entre ellos, y también manejaban géneros distintos, ¿no? Si bien Pedro Lemebel incursionó con la novela, en el caso de Tengo Miedo Torero, que va a ser, me imagino que vieron el tráiler, está una maravilla, que se va a hacer película ahora. En el caso de Pedro Lemebel, él era principalmente cronista. Él profundizó en la crónica mucho más que en la ficción, que en la novela. Mientras Juan Pablo se ha dedicado mucho más al tema de la ficción, mediante cuentos, recopilación de literatura, ha sido compilador también. Pero sí, se conocieron, tenían una muy buena relación y más allá
de su diferencia de género literario eran bastante cercanos. Aquí las próximas sesiones serán iguales. Vamos a repetir el formato, sí, pero no van a ser iguales, porque vamos a ver cosas distintas. La próxima sesión vamos a ver, como les comentaba en un comienzo, autores contemporáneos, lo que podríamos decir contemporáneos. Ya son autores nacidos a finales de los 80, hasta mediados de los 90. En realidad, autores y autoras cuya obra ha sido publicada posterior al año 2000, 2005 en adelante. ¿Bien? Y así podemos ir también viendo las diferencias que tiene esta generación actual, con esta generación anterior que vendría siendo la generación de los hijos, que es la que vimos hoy día. Escrituras muy distintas y muy variadas en cuanto a temática, pero no les quiero adelantar mucho de lo que vendrá. Tal vez nombrarles algunos autores que vamos a ver la próxima semana. Tenemos a poetas como Jerry Díaz Huentén, Daniela Catrileo. Vamos a revisar autores también como Mónica Druini, Angélica Panes. Vamos a revisar a Eduardo Plaza, Bosco Cayo, a Belén Fernández, y así, y otros. Isma, pregunta también Catalina en relación a la pregunta que te había hecho antes, si existe, que si alguno de estos autores incursionó en la crónica. Sí, en el caso de Lina Meruane y Nona Fernández, podríamos decir que su último libro, Voyager, como les dije, es un libro bien interesante, que está al borde del ensayo, el pensamiento contemporáneo, la crónica, la biografía, está todo muy ahí bien entremezclado. En el caso de Voyager, Nona comienza el libro a partir de la reflexión de acompaña a su madre al médico a hacerse un examen craneal, y ve cómo la madre, al recordar en este electroencefalograma, comienzan a brillar ciertas partes del cerebro como que fuesen constelaciones estelares. Y a partir de esa visión que ella tiene, comienza toda una reflexión acerca de las estrellas, como les decía, como cómo estas luces, tal vez de cuerpos celestes muertos, nos llega hasta hoy a la Tierra. Y ahí desarrolla toda esta obsesión que vemos en distintos libros de Nona Fernández. Vamos viendo cómo esta obsesión la va desarrollando desde el pensamiento contemporáneo. Es Voyager, efectivamente. Ok, también... dale. Este es el librito, Voyager. Nicolás está preguntando que qué otros tipos de híbridos interesantes se han dado en la literatura de lo que has venido hablando. Por ejemplo, le llamó la atención la poesía-ensayo. Sí, claro. Ese es el libro de Lina Meruane, ¿no es cierto? Palestina, por ejemplo. Así como está ese híbrido que hace Lina Meruane, que es muy, muy, muy interesante, está también la obra de Jaime Pino, como les comentaba, que Jaime Pino, claro, es más de esta generación. Tal vez estos híbridos por los cuales me están preguntando, los vamos a encontrar mucho más en la sesión que viene, ¿no? En autores como Carlos Soto Román, Carlos Cardani, lo que hace Matías Celedón también, distintos autores que, claro, ahí vamos a ir viendo que se va dando mucho más este tema del híbrido, principalmente porque son experimentaciones que tienen que ver con estas nuevas generaciones. Ok. No sé quién más tiene una pregunta. Mientras tanto, les voy aclarando que sí, hay una pregunta con relación a si se van a subir los videos. Van a estar en el canal de YouTube. Ahí en el correo que les enviamos con la invitación está el link de la página de YouTube para que puedan visualizar el video. Comenta también Salen, creo que las obras de Nona Fernández deberían ser incluidas en los programas escolares de enseñanza media. Me parecen súper interesantes para aprender y entender la importancia de mantener la memoria como brújula de nuestra historia. ¿Sabes si se han incorporado al sistema educativo? Y me imagino que es la pregunta con relación a lo que viene diciendo. Exacto, que gracias a por tu pregunta, está muy, muy buena. Y sí, de hecho, por ejemplo, el Liceo de Niñas, que si viene dramaturgia,
se ha dado a leer ya como literatura complementaria y como parte de los programas de lectura, principalmente en educación media. Eh, a ver, sé que el Liceo 1, el Javiera Carrera, ya desde hace 3 años lo incorporó como parte de la lectura base para tercero y cuarto medio. Por ejemplo, sé también de otros colegios y escuelas en Puente Alto, en Quinta Normal también, que lo han ido incluyendo. Lamentablemente no es a nivel ministerial, ¿no?, que se da como lectura obligatoria, sino que ahí ya tiene que ver con los intereses de cada profesor y cada profesora, ¿no? Muy bien. Y, Nos dice también Nicolás, hace poco estaba leyendo a Gumucio y fue lo primero que se me vino a la mente cuando al principio hablaba sobre la literatura de autoficción. ¿Entraría dentro de esta generación de los hijos? Gumucio, la verdad no, o sea, si bien por edad podría ser perfectamente parte de, en el caso de Gumucio, su literatura aborda otras temáticas, ¿no? Gumucio tiende mucho más a la reflexión sobre la actualidad, ¿no? A pesar de que aplica la autoficción, la maneja desde otro lado, no remitiéndose a las respuestas que no tuvo de su infancia en dictadura, sino mucho más a su historia familiar inmediata. Yo no sé qué influirá, pueden ser sus intereses particulares como escritor, ¿no? Pero principalmente por las temáticas que aborda Gumucio, que no ha sido incluido dentro de esta generación llamada literatura de los hijos. Como les decía, por año de nacimiento, por contemporaneidad, sí le correspondería tal vez, pero esta diferenciación está dada principalmente por las temáticas que abordan los y las autores. Hasta el momento no hay ninguna otra pregunta más. Qué bonito. Gracias, María José, por ese comentario. Estoy también de acuerdo que... y tal vez con eso que me gustaría cerrar esta presentación, principalmente con la literatura más allá de su rol de entretención y divertimento. La literatura puede tener un rol mucho más importante, ¿no?, en la educación, en la capacidad que tiene de ayudarnos a entender cómo fueron las cosas después de tanto secretismo y al ayudarnos a no olvidar, para entender. Es muy importante en un país con tan mala memoria como Chile, que estas obras vuelvan a estas temáticas sin la necesidad de ser majadero y de hecho y con unas historias bellísimas también, ¿no? Nos ayudan un montón a entender y comprender el hoy. Nicolás también nos hace otra pregunta muy interesante que yo lo pensé como colombiano. Tiene que ver habla de Isabel Allende, dice, ¿crees que hay cierta invisibilización de estos autores? Por ejemplo, cuando vi el curso pensé que hablaríamos, por ejemplo, de Isabel Allende, Vicente Huidobro y autores así. Y yo como colombiano te digo que cuando solamente leí un texto de Isabel Allende, que fue La Casa de los Espíritus, y cuando leía a Isabel Allende sentía como si estuviera leyendo a García Márquez por aquello del realismo mágico. Sí. Y siempre encuentro muchas críticas hacia Isabel Allende donde le dicen que es como una copia de García Márquez. Entonces me llamó mucho la atención esta pregunta de Nicolás. ¿Qué tienes para decir sobre eso? Yo creo que más que cierta invisibilización como intencional hacia estos autores, creo que como lectores la responsabilidad está en nosotros. Si nosotros somos lectores, es tarea nuestra ver hacia dónde vamos a ir indagando en la literatura que nos interesa. Y claro, Isabel Allende es una escritora multiventas, con agentes literarios por el mundo, con un plan de marketing tremendo, ¿no es cierto? Y eso hace que la leamos mucho más, por ejemplo, que a otras autoras como Lina o como Nona o como Zambra incluso. Pero claro, en realidad no quise incluir ni a Huidobro ni a esos autores anteriores, ni a Droguet, por ejemplo, que es tremendo, con una novela hermosísima como Patas de Perro, que todos deberíamos leer. Pero
quise centrarme en lo que era la literatura chilena contemporánea, ¿no? Que son autores vivos que están escribiendo, jóvenes también, en el fondo, autores que tienen 45, 48 años, son muy jóvenes todavía, tienen para rato para seguir escribiendo. Y es como darle esta cabida a abrir nuestro espectro como lectores de lo que es la literatura chilena y sacarla un poco de lo que era Enrique Lafourcade, Isabel Allende y, no sé, José Donoso, que siendo un maestro, tal vez ya es tanto lo que los hemos escuchado que viene bien, ¿no? Pegarse un refresh. Ok. Gabriela nos dice, ¿en qué obra de Lina Meruane se profundiza más acerca de la lengua? Volverse Palestina o Palestina, por ejemplo, me interesa muchísimo. En Palestina, por ejemplo, donde más se mete en ese tema, sobre todo porque al ser un género como poesía-ensayo, la poesía siempre se pregunta por el nombrar, por la palabra, ¿no? Eso como el pensamiento metaliterario. Y lo desarrollan mucho, mucho en Palestina, por ejemplo. ¿Qué palabras se pueden decir? No es lo mismo decir ocupación que decir terreno recuperado, ¿no? No es lo mismo decir terrorista que decir resistente, ¿no es cierto? Y ahí, las palabras no son inocentes. Y Lina Meruane parece tenerlo claro. Y desde ahí hace esa reflexión muy, muy, muy buena. En Palestina, por ejemplo. Nada, aquí por último Isma nos dice, Salen, que algunos de los libros que recomendaste están disponibles de forma gratuita en Biblioteca Pública Digital. Entonces sí, también es una invitación para que los encuentren ahí, ya que no tenemos la posibilidad de acceso físico a los libros. Sí, sí, la gran mayoría pueden encontrarlos ahí en Biblioteca Pública Digital. También, bueno, yo sé que está muy difícil el tema monetario en este momento como para comprar libros, pero de todas formas hay algunas librerías que están haciendo entrega a domicilio, en caso que les interese. Está la Comuna Libros, que es distribuidora de libros, que también está haciendo entregas a domicilio para quienes puedan y les interese. Pero sí, en Biblioteca Pública Digital es muy probable que encuentren a muchos o a la gran mayoría de estos autores y autores. Vale. Entonces, Isma, no sé si ya dejamos por hoy. Y la invitación nuevamente es a que nos encontremos en este mismo espacio el próximo miércoles. Les estaremos enviando en las horas de la mañana, tal como lo hicimos el día de hoy, la invitación para que se conecten a Zoom y sigan pues como conociendo los aspectos que tienen que ver con la literatura chilena en lo que se considera, pues, en lo que tú nos has venido mencionando, la literatura casi que actual. Ajá, entonces, sí. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias, Ismael, por participar de este evento. Sabemos pues que es nuestra tarea también como mediadores de lectura, pero además tienes un empeño adicional y es que eres editor y escritor. Entonces, los esperamos la próxima semana y que tengan una feliz semana. No sé si quieres decir algo más, Ismael. Sí, solo cerrar, bueno, nuevamente agradeciendo la presencia de todos ustedes y dejarlos invitados también a quienes estén interesados. Mañana a las 7 de la tarde voy a estar haciendo una entrevista también mediante Biblioteca Viva a Julio Jung y a Adela Secal a propósito de la adaptación al cine del libro de José Donoso, Coronación. Pueden inscribirse para esa sesión, también es abierta y gratuita. Pueden inscribirse en bibliotecaviva.cl. Y alguna recomendación para prepararnos para la próxima sesión, ganas. Y eso.